¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué las mismas luchas, reveses y decepciones que persiguieron a tus padres, tíos, tías o incluso a tus hermanos ahora están llamando a tu puerta? ¿Sientes que estás reviviendo la misma historia, librando las mismas batallas que ellos? Yo también solía pensar así, convencido de que mi vida sería diferente, solo para darme cuenta de que seguía el mismo camino, sin escapatoria. ¿Pero qué pasaría si te dijera que hay una salida? Descubrí algo poderoso, algo que no solo rompió las cadenas de esos patrones repetidos, sino que también transformó mi vida de maneras que nunca creí posibles. No fue suerte, fue un milagro, un cambio de entendimiento que lo cambió todo para mí. Sé lo que se siente estar atrapado en un ciclo que parece imposible de romper. Pero soy la prueba viviente de que hay una forma de cambiar tu experiencia, de reescribir la historia que se ha repetido en tu familia durante generaciones. Si estás cansado de repetir los mismos capítulos dolorosos, si quieres liberarte de ese agarre invisible, presta atención. Lo que estoy a punto de compartir podría ser la clave que has estado buscando. Mi historia, mi camino, podría ser la chispa que lo cambie todo para ti, tal como lo hizo para mí. Todos tenemos cosas que preferiríamos dejar atrás, tradiciones familiares que ya no nos sirven, errores que desearíamos no haber cometido. Pero, ¿qué sucede cuando el pasado no suelta su agarre? Cuando una familia se libera de un pacto antiguo, creen que han dejado atrás las viejas costumbres para siempre. Sin embargo, los espíritus a los que una vez sirvieron regresan, exigiendo lo que les corresponde. ¿Alguna vez has enfrentado consecuencias por intentar cambiar el rumbo de tu vida? Esta historia no es solo sobre una familia, es sobre cualquiera que haya luchado por liberarse del peso de su pasado y haya encontrado resistencia en cada paso. Dicen que todas las familias tienen sus secretos, pero el nuestro no era un secreto. Era un pacto abierto, un legado que se aferraba a nosotros como una sombra. El tipo de herencia oscura e incómoda de la que otras familias susurraban, el tipo de cosa ante la cual la gente se persigna, incluso si no creen del todo. Nosotros no nos persignábamos. No lo necesitábamos. Sabíamos exactamente lo que acechaba en las sombras de nuestro linaje, y durante generaciones lo abrazamos. Todo comenzó mucho antes de que yo naciera, antes de que mi padre, o incluso el padre de mi padre, caminara por esta tierra. La historia empieza con nuestro bisabuelo, Okechi. Su historia se cuenta en las reuniones familiares, siempre al borde de la noche, cuando el fuego parpadea y las sombras bailan en las paredes, proyectando dedos inquietantes sobre nuestros rostros. La contamos como una historia de fantasmas, aunque todos sabemos que no es solo un cuento. Okechi no era un hombre común. Era conocido por su sabiduría y fortaleza. Gente de aldeas lejanas acudía en busca de su consejo y para disfrutar de su presencia. Pero había algo más en él, algo que lo distinguía. Se decía que había sido elegido, marcado por los espíritus para un propósito especial. A una edad temprana, fue visitado por seres que se hacían llamar dioses de la tierra. Buscaban representantes en el mundo físico y le ofrecieron una elección. Podría llevar una vida ordinaria o entrar en un pacto que lo haría a él y a sus descendientes extraordinarios. A cambio de adoración, servicio y sacrificios, acciones estrictamente prohibidas en nuestra familia, los espíritus prometieron protección, prosperidad y poder. Le ofrecieron habilidades extraordinarias, como cambiar de forma, controlar la lluvia y una fuerza descomunal. Prometieron muchos hijos, el honor de ser los guerreros más grandes y el prestigio de los mejores cazadores. Pero había un alto precio que pagar. Este pacto no era un acuerdo simple, era un contrato vinculante que no solo afectaba a Okechi, sino que se extendía a sus descendientes, a sus hijos y a los hijos de estos por generaciones. Era un pacto que nunca podría deshacerse, uno que nos perseguiría incluso después de la muerte. Okechi aceptó el pacto, viendo los beneficios y aceptando con ello la carga que recaería sobre todos nosotros. Estos dioses de la tierra se convirtieron en nuestros protectores, benefactores y guías invisibles. Durante años, cumplieron sus promesas. Nuestra familia prosperó. Las cosechas florecían donde otras fallaban, la riqueza llegaba mientras otros luchaban. Nos temían, respetaban y envidiaban. Éramos la familia que prosperaba en medio de sequías y hambrunas, la familia que nunca conoció la pobreza ni la enfermedad. Pero con el tiempo, todo cambió. Cuando los misioneros llegaron, nuevas creencias se infiltraron en nuestra aldea. El cristianismo echó raíces, trayendo nuevas ideas sobre la libertad, la salvación y la ruptura con las viejas costumbres. La generación de mi padre lo vio como una salida. Estaban cansados de los sacrificios, los rituales y el miedo constante a las represalias por no complacer a los espíritus.
Querían liberarse del pacto que había gobernado nuestras vidas durante generaciones. Era joven cuando mi padre habló por primera vez de romper con el pacto. Estaba cansado de la vida anormal que los miembros de nuestra familia debían llevar para disfrutar de los beneficios del acuerdo. Lamentaba que el pacto dictara cada aspecto de nuestras vidas, incluso requiriendo múltiples matrimonios. ¿Crees que me habría casado con todas estas mujeres si no fuera por el pacto?, preguntó. Míranos ahora. La gloria de nuestra familia se está desvaneciendo. La gente se está yendo a las ciudades, viajar al extranjero, mientras el pacto nos mantiene atados a la aldea. Si no actuamos rápido, nos quedaremos atrás. Recuerdo la mirada en sus ojos, una mezcla inquietante de esperanza y miedo mientras me contaba su plan. Vamos a ser libres, dijo. Vamos a vivir nuestras propias vidas, sin estar encadenados al pasado. Y así lo hicimos. Dejamos de hacer sacrificios, de rezar, de realizar todo lo que nos vinculaba con los espíritus. Le dimos la espalda al pacto y abrazamos el cristianismo con los brazos abiertos. Pensamos que sería tan sencillo, solo alejarnos. Pero nada relacionado con el pacto era simple. Al principio, todo parecía estar bien. Íbamos a la iglesia, orábamos, cantábamos himnos y disfrutábamos de nuestra nueva fe. Pero luego el espíritu regresó, no como benefactor, sino como tormento. Al principio fue algo lento, como una sombra que poco a poco oscurecía la habitación. Mi madre cayó enferma con una dolencia extraña que los médicos no podían explicar, y ninguna medicina la ayudaba. Se consumía ante nuestros ojos, drenada por una enfermedad que parecía alcanzar su misma alma. Luego fue mi hermano. Empezó a tener pesadillas, sueños horribles en los que el espíritu le susurraba amenazas y promesas, recordándole el pacto que habíamos abandonado. Se despertaba empapado en sudor, con el terror reflejado en sus ojos. Hablaba de sombras que se aferraban a él, incluso a plena luz del día, de una presencia que lo seguía a donde fuera. Oramos, ayunamos y buscamos el consejo de nuestro pastor, quien nos aseguró que estábamos bajo la protección de Dios. Pero al espíritu no le importaban nuestras oraciones ni nuestra nueva fe. Nos quería de vuelta, y tendríamos que pagar por nuestra traición. Las aflicciones se extendieron como una maldición. La pobreza nos golpeó, borrando lo poco que nos quedaba de riqueza. No importaba cuánto trabajáramos, nuestros esfuerzos parecían malditos. El dinero se desvanecía de nuestras manos como arena, dejándonos en la miseria. Mis hermanas, antes llenas de vida, encontrarse incapaces de casarse. Los pretendientes venían y se iban, pero ninguno se quedaba. Era como si una mano invisible los empujara, negándoles la felicidad. Mis primos, que habían hecho múltiples intentos de viajar al extranjero, siempre se encontraron con obstáculos que frustraban sus planes. Mi tío, que se aventuró en la importación de pescado seco de Noruega, fue estafado y cayó en deudas aplastantes, viéndose obligado a regresar a la aldea con vergüenza. Incluso mi padre, nadie en la familia se libró. Accidentes, enfermedades y desgracias interminables plagaban nuestras vidas. Se hizo dolorosamente claro que el espíritu se había vuelto en nuestra contra, empeñado en destruir todo lo que valorábamos. Estábamos marcados, malditos, atados a un pacto del que creíamos poder escapar, pero que se aferraba a nosotros como una sombra. En nuestra desesperación, buscamos respuestas en espiritistas y místicos. Todos nos decían lo mismo: teníamos que regresar al espíritu, pedir su perdón y restaurar el pacto. Pero, ¿cómo podríamos volver a aquello que estaba destruyéndonos? Algunos de mis primos tomaron otro camino. Se unieron a una sociedad secreta que prometía libertad a través de el renacimiento, un ritual que cortaba los lazos espirituales con la familia. Les dieron una sustancia para beber, y mediante encantamientos, invocaron nuevos espíritus y conocieron a su nueva familia espiritual en un trance. Al despertar, ya no eran parte de nosotros, el espíritu ancestral ya no podía tocarlos. Pero yo no pude unirme a ellos. Sentía que sería someterme a otro amo. En lugar de eso, me volví hacia la fe que mis padres intentaron abrazar, aunque nunca la entendieron completamente. Comencé a profundizar en la Biblia, buscando respuestas en medio del caos que envolvía a nuestra familia. Fue durante esta exploración que descubrí Juan 1:13, que dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo me presentó la idea de una nueva familia, que trasciende los lazos terrenales y se ancla en el Espíritu de Dios. Mi camino continuó con Juan 3:6,
donde Jesús enfatiza la necesidad de nacer de nuevo para percibir el reino de Dios. Dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús aclaró, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta revelación iluminó la profunda verdad del renacimiento espiritual, y en ese momento comprendí la promesa de la transformación, no por esfuerzo humano, sino por el poder divino del Espíritu, la gracia de Dios. Me di cuenta de que tenía que nacer de nuevo, no mediante pociones o cánticos, sino por la fe en Cristo. Después de creer en mi corazón y confesar el señorío de Jesús, según Romanos 10, 9-10, Gálatas 2 y 20 se convirtió en mi ancla, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Al aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, ya había muerto a las viejas costumbres. El Espíritu ya no tenía ningún derecho sobre mí. Oré con fervor, no con sacrificios, sino con la autoridad que tenía en Cristo. Clamé su nombre, ordenando al Espíritu que soltara su control sobre mí y mi familia. En mis sueños, el Espíritu se me apareció como mi tatarabuelo, Okechi. Se paró frente a mí con los ojos llenos de tristeza. Me habló del pacto que ataba a la familia y pude ver que él no era un monstruo, solo un hombre atrapado por una decisión que nos vinculaba a todos. Al despertar, el camino estaba claro. Reuní a los miembros de la familia dispuestos a escuchar, y juntos oramos con propósito. Renunciamos al pacto y, por fe, rompimos cada lazo con el espíritu ancestral. Oramos para borrar nuestros nombres de los registros ancestrales, cortando la influencia de los poderes fundamentales que habían gobernado sobre nosotros durante generaciones. Con autoridad, ordenamos que se rompieran todos los patrones malignos de la familia y se cambiaran los defectos heredados. Declaramos a Jesús como nuestro verdadero antepasado, no el miedo. En ese momento, reclamamos nuestra libertad en Cristo y nos afirmamos en nuestra nueva identidad. El Espíritu no se fue en silencio. Luchó contra nosotros, pero con cada día que pasaba, su poder disminuía. Poco a poco, su control sobre nosotros se fue debilitando hasta que, finalmente, fuimos libres. Han pasado años, y el Espíritu ya no nos atormenta. Las maldiciones se han levantado, reemplazadas por la paz. Mis hermanas, que antes no podían casarse, ahora están felizmente casadas. Nuestra familia ha sido restaurada en salud, y la prosperidad ha regresado. La prohibición de viajar se ha levantado. Finalmente, somos verdaderamente libres. En todo esto, he aprendido una verdad poderosa. Puedes ser cristiano y aún sufrir maldiciones familiares si no sabes lo que Jesús ha hecho por ti. Y si eres un cristiano tibio, luchando por orar, te convertirás en presa de tus enemigos. Pero recuerda, si hay un hombre para orar, hay un Dios para responder. Si este canal ha sido una bendición para ti, apoya nuestra misión de llevar el Evangelio de Jesucristo a más personas suscribiéndote, compartiendo y dando me gusta.